Entonces, para este video me gustaría hablar de cómo las circunstancias a lo largo de la historia se repiten. Y para ello tenemos dos ejemplos muy particulares que nos ayudan a visualizar de mejor forma cómo los grupos de poder que controlan un gobierno para una república hegemónica o para una superpotencia dominante se han comportado de manera similar a lo largo de la historia. Bajo este video voy a hablar de los dos imperios más representativos de Occidente. En la época clásica, el Imperio Romano, que antes de ser imperio hay que tomar en cuenta que era una república, la cual era gobernada por un senado, siendo que los miembros del senado provenían de las familias aristócratas. A estos miembros de las familias aristócratas se les solía llamar los optimatas, es decir, la mejor gente, la gente óptima. Claro, solamente de nombre, porque realmente eran muy corruptos, muy corruptos, abusivos y solamente buscaban su bienestar personal. Tanto es así que, durante el siglo III y II a.C., cuando la República Romana había llevado a cabo su mayor extensión territorial, siendo que para esto la República tuvo que sacrificar la sangre de sus hijos plebeyos, para llevar a cabo estas conquistas, porque tomen en cuenta que el soldado raso siempre ha sido integrante de las clases populares. A pesar de haber derramado su sangre, dado su vida por el que la Roma se aumentara en territorios, todas las riquezas generadas por el aumento de territorios iban a parar a manos de la gente óptima, entre comillas, los optimates, los aristócratas romanos, que eran quienes imponían a los generales y además quienes controlaban el Senado. Entonces, a medida que más conquistas había, la desigualdad entre pobres y ricos iba aumentando. Esta situación se vería aprovechada por personajes como Pompeyo, el gran general Pompeyo, pero especialmente por el general Cayo Julio César. Julio César provenía de la aristocracia, era un noble. Sin embargo, los nobles como él se empezaron a dar cuenta que si contaban con el apoyo del pueblo, podrían tener aún más poder y poder derrocar a sus pares ricos. Julio César, aprovechando su gran genio militar, aprovechó esto para la conquista de las Galias de tal forma que fuera más popular con los pobres, además de que les concedió muchos derechos a los pobres para poder así tener la fuerza suficiente con la que confrontaría a sus pares ricos, a los miembros integrantes de su misma clase, los aristócratas. De la misma forma, nosotros podemos ver que Donald Trump, en la época actual, para Estados Unidos, también él es parte de la élite. Sin embargo, al igual que Julio César, se ha dado cuenta que si confronta a la élite, que si está con las clases populares, que si él se comporta como uno de ellos, de las clases populares, los apoya, también va a acumular poder, un poder que les va a permitir enfrentar a sus pares ricos. Siendo que gracias a esta forma de comportarse fue que Donald Trump pudo ganar la presidencia en 2016 y de no haber sido por la pandemia del coronavirus, aún sería el presidente de los Estados Unidos. Entonces aquí tenemos elementos en común. Los aristócratas que van aumentando su riqueza, aumentando sus posesiones, no importándoles el sacrificio que les costó a las clases populares el hecho de conseguir todo esto para la nación y que sean solamente unos pocos, los aristócratas, los que se beneficien a través de esto. Esta situación se produce tanto en la potencia del mundo clásico, el Imperio Romano, como en el mundo moderno. Tomen en cuenta que ya antes de Donald Trump existía una gran rabia en el pueblo de los Estados Unidos. ¿Y esto por qué? Porque en el pueblo de los Estados Unidos porque en los últimos 30 años la riqueza ha aumentado en las clases altas por medio de los tratados de libre comercio, la globalización, el hecho de que se promueva la cultura de aceptar tanto a los inmigrantes, lo cual genera la percepción de que se abandona a las clases populares, las clases originales. Esto hace que haya una gran furia en la población de Estados Unidos, la misma furia que los antiguos pobladores
pobres de romanos, los ciudadanos romanos pobres, los ciudadanos romanos de a pie, experimentaban el día con día. Esto también lo experimentan los ciudadanos de Estados Unidos al ver cómo sus ingresos han ido disminuyendo. Entonces, ¿qué ocurre cuando los ingresos y las oportunidades van disminuyendo? Bueno, la gente suele recurrir a un líder popular. En el caso de la Roma antigua, las personas, las clases populares, los pobres, los ciudadanos pobres, empezaron a recurrir a líderes como Pompeyo Magno o a Julio César, que tenían la suficientemente capacidad económica militar para poder enfrentar a las élites que los gobernaban y los oprimían. De hecho, esta similitud es tan grande que recuerdo un artículo de la BBC en la cual mencionaban que había muchas analogías entre la República Romana y Estados Unidos en estos momentos, porque ambos pueblos de tanto las clases pobres, tanto de la República Romana como de los Estados Unidos, ya no están creyendo tanto en la democracia. Esa misma democracia que ha llevado al Senado romano o al Congreso de los Estados Unidos a los representantes de las grandes compañías, las grandes empresas, las grandes compañías industriales que solamente buscan su beneficio personal y se han olvidado de la gente que permite hacer grande una nación, que son las bases, que son el pueblo. Como esto ocurre en Estados Unidos, también ocurrió en la Roma antigua, donde los soldados, los obreros, los campesinos trabajaban, pero su gran parte de su esfuerzo, reflejado a través de las conquistas, o para el caso de Estados Unidos, reflejado a través del crecimiento de las grandes corporaciones multinacionales, especialmente todo este esfuerzo se ve que beneficia solamente a los miembros de la élite, que por medio de sus movimientos han llevado a sus integrantes a organismos como el Senado romano, para el caso de la Roma clásica, o el Congreso de los Estados Unidos, para el caso de la Unión Americana en el mundo actual. Entonces surgen líderes populares como Pompeyo, Julio César, para el caso de la antigüedad, o surgen figuras mediáticas para el caso de la modernidad, como Donald Trump, que llevan el discurso de que defenderán los intereses de la gente común, de la gente obrera, de la gente trabajadora, con el fin de que ellos recuperen su poder, pero a cambio las clases populares le darán poder a estos líderes que muchas veces suelen ser demagógicos, con el fin de que adquieran el poder y puedan hacerse con el suficiente control de las instituciones, con el fin de beneficiar a las clases obreras, las clases populares, las clases trabajadoras, pero enfrentar a las viejas instituciones que ya no los apoyan, ya no les respetan y ya no son viables para poder tener un adecuado porvenir. Entonces, por el momento nos